Muy bien. Pues, pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que guíe este tiempo, mañana que tú nos das para poder estar aquí en tu presencia, Señor. Te pedimos, Padre, que pues a través de este estudio tú hables al corazón de cada uno de nosotros, Padre. Y te damos gracias, Señor, por este medio del Zoom y también por este lugar que nos da la oportunidad para poder orar, Señor. Bendice este tiempo y todo en tu nombre y para tu gloria, Señor Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues esta mañana quiero compartirte algo que, pues ahora sí que, por todo lo que estamos viendo hoy en día y vemos lo que pasa en nuestro país y vemos que están pasando situaciones muy difíciles. Y claro que a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué razón están pasando todas estas cosas? O pensaríamos que tal vez Dios no tiene el control de lo que está sucediendo. Verdaderamente Dios tiene el control de de lo que está pasando. Así que todos pasamos por tiempos difíciles en la vida y muchas veces no las entendemos. No entendemos por qué sucede esto. Así que hoy estamos realmente viviendo sucesos que realmente nos agobian. Y tristemente mucha gente está padeciendo por todo lo que está pasando y que no entendemos lo que está ocurriendo, ¿no? Momentos en que queremos claudicar, porque a veces que en ese momento que te das cuenta de lo que está pasando en algunos lugares de nuestro país, ¿no? No dudo que haya creyentes mismos, ya dejemos los incrédulos, que quieran claudicar, ¿no? Momentos que nos desalentador, que ya no vemos nada que realmente sea de bendición, momentos en que nos sentimos desamparados, ¿no? O quizá en esos momentos difíciles realmente se deba algo en la cuestión económica. Hoy estamos viendo que mucha gente ha perdido pues mucho ahora sí que de sus cosas, ¿no? Así que todo sus casas, sus coches, sus muebles, realmente creo que para ellos, después de que haber trabajado tanto tiempo, pues tal vez están ya pasando por esta situación, ¿no? Una carga continua en su vida y sí, y tal vez hay tristemente dificultades en el hogar, porque también esto nos lleva a que hay problemas en el hogar, o podría ser dolor por tus hijos, ¿no? Por lo que está sucediendo en sus vidas, por la manera en que los estás viendo vivir, ¿no? O a otras personas como lo que está pasando hoy en día, pues muchos están perdiendo su empleo, ¿sí? Quizás otros están pasando por alguna enfermedad. Así que cuando vemos el futuro, como que el futuro lo vemos gris, ¿no? Como que no vemos realmente, ¿sí? Pero todos tenemos momentos difíciles en la vida. Es algo que Dios nos quiere hacer ver. Todos los tiempos se han pasado momentos difíciles. No hay momento en que digas tú, este ha sido bueno. Así que no siempre entendemos por qué Dios permite las cosas. Y muchas veces pensamos que es así que la gente a veces puede acusar a Dios, ¿no? De todo esto. Pero hay que entender que Dios todo lo usa para bien. ¿En qué aspecto? Para salvación. Porque eso es lo que realmente Dios busca, que la gente voltee a verlo. Así que muchas veces nos podemos preguntar, ¿por qué Dios no intercede en todo lo que está pasando? ¿Por qué Dios no mete su mano? ¿No? ¿Qué está pasando con Dios? Tal vez ya no ve lo que está sucediendo. Y no es así. Aunque eso pase, hay una forma de reaccionar. Y Dios nos ha dado algo maravilloso, que es su palabra. Que si todos los que realmente nos acercamos a su palabra, nos damos cuenta claramente que es el único que nos puede dar paz. Es el único que es el único que nos puede dar seguridad. Así que los principios mediante los cuales debemos actuar en cada circunstancia de la vida, sin importar la que sea, es pon tus ojos arriba, en alto. No inclines tus ojos, que si no bajes la guardia, ¿sí? Y hablar en andar en oscuridad, quiero asegurarme que entendamos algo. Una cosa es andar en oscuridad y otra cosa es andar en la adversidad. Una cosa es quedar atrapado en la oscuridad y otra cosa es pasar por la oscuridad, atravesar la adversidad y salir adelante. Así que vamos a leer Colosenses, el libro de Colosenses que escribe Pablo. Pablo habla de nuestra relación con Cristo y dónde debe estar nuestra relación. Entonces, Colosenses 1:13 nos hace ver algo muy importante, ¿sí? ¿Para qué? Para que como creyente tú te des cuenta a quién le has entregado tu vida, ¿no? Y dice, Jaime, por favor. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo. Así es, que si recuerda que antes de que conociéramos a Cristo vivíamos en tinieblas, ¿sí? Pero ahora ya no. Ahora como creyentes, aunque estemos viendo una situación difícil,
nosotros ya no podemos estar en tinieblas. Así que los creyentes no vivimos en tinieblas. Es decir, eso no tiene por qué atraparnos, ni tampoco tiene por qué desanimarnos. Quizás pasemos por tinieblas, y hay una diferencia en pasar por tinieblas, que son aquellos momentos de dificultad, aquellos momentos de dolor, porque todos tenemos algún problema, alguna situación, ¿correcto? Y realmente lo que Dios busca es que no andemos en pecado. Que si como creyentes sabemos perfectamente lo que no le agrada a Dios, ¿sí? Sabemos perfectamente que hay cosas, actitudes que podemos tener que no le agradan a Dios, y que lo que Dios quiere es eso, cambiar nuestra actitud, ¿sí? Y poner realmente una actitud correcta y no entrar en una situación pecaminosa. Entonces vamos a leer ahora Primera de Juan, ¿sí? Para que veamos cómo Dios nos está haciendo ver algo que lo más importante es tener comunión con Él. Primera de Juan es uno, es el capítulo uno, y vamos el 6 y el 7. Adelante, Jaime. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así es, que si realmente no puedes decir que tienes comunión con Dios, ¿sí? Y luego también estar en tinieblas, estar no teniendo paz, teniendo problemas, atrapándote en las circunstancias, entonces como quien dice, pues estamos mintiendo. Y luego dice el siguiente versículo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así es, que si realmente lo único que nos puede limpiar del pecado que tenemos es la sangre de Jesucristo. Así que no se trata de vivir en tinieblas, ¿sí? Sino se trata de, y tampoco se trata de andar en oscuridad, sino que realmente andemos en luz. Ahora, si estás pasando por una situación como creyente, hay algo en tu corazón que todavía no has entregado. ¿Por qué razón? Porque es un pecado para Dios. Quisiera, a veces pensamos que Dios clasifica el pecado, no lo clasifica, sabemos que el pecado es pecado para Dios. Así que si hay algo, tú le tienes que decir a Dios, Dios, limpia mi corazón. Cuando te acercas a orar, ¿qué le pides a Dios? Primeramente le pides que limpie tu corazón. ¿Para qué? Para que no haya ninguna obstrucción en la cuestión, en el momento de tu petición. Así que quiero alentarte en este mensaje de cómo podemos fortalecer nuestra fe en estos tiempos difíciles, porque son tiempos difíciles. Y la palabra dice algo, no va a cambiar. Dice que los tiempos cada día van a ser más malos. Conforme nos vamos acercando al regreso de Jesucristo, la Biblia dice claramente que no va a cambiar. Si te das cuenta, el problema no es no nomás nuestro país. El problema es en el mundo entero, que si el mundo se está colapsando. Entonces, esto no va a cambiar. Y deseo en ese momento que puedas entender, y tomé la vida de un hombre maravilloso, mejor dicho, de un joven maravilloso, ¿sí? Y que de alguna manera he compartido también a través de su vida, que es la vida de José. Que si todos de alguna manera, los que hemos leído la palabra de Dios, sabemos cómo fue la vida de José, ¿no? ¿Qué le pasó a José? Así que aunque hemos visto diferentes maneras o diferentes vidas de cómo Dios tuvo que tratar con José, es de alguna manera una enseñanza que Dios quiere hacerte ver a ti y a mí. Cuando tú lees el libro de Génesis, desde el capítulo 37 al 50, ¿sí? Ahora sí que lo puedes, te lo dejo de tarea, pues si lo quieres leer en tu casa, pero realmente te vas a dar cuenta que en todos esos capítulos son capítulos maravillosos. Y no nomás maravillosos, son capítulos que realmente alientan nuestro corazón. Así para que realmente veamos ese ejemplo tan maravilloso, cómo Dios ayudó a José a pesar de esos tiempos difíciles, ¿sí? Recuerda que José cuando realmente toma la decisión de matar o vender, él tenía 18 años, que si era un joven, entre 17 y 18 años tenía José. Entonces imagínate que tuvo que pasar casi 13 años, ¿sí? Podríamos decir que en tinieblas, ¿sí? Pero había luz, había algo que realmente lo fortalecía y por eso siempre estuvo en pie. Así que Dios quiere que te des cuenta que aún en los tiempos difíciles, Él va a estar contigo. Así que vamos a leer primero los primeros versículos de Génesis 37, ¿sí? Y vamos a leer los primeros 4 versículos para poder entender un poquito, para poder recordarte, porque tal vez me digas, sí, ya leí la historia, pero tal vez no la recuerdas, para poder recordarla. Y dice 37 del 1 al 4, por favor. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre.
en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Así que vemos que realmente aquí José era un hijo, podemos decir que el hijo casi menor de Jacob, ¿sí? Había otro hermano, Benjamín, pero recordemos de dónde viene, de qué linaje viene. Recordemos que viene del linaje de Abraham, ¿sí? Ese hombre que Dios usó, ¿para qué? Para formar a su pueblo. Y luego vino una gran promesa, Isaac, su hijo. Así que un hijo que nació cuando Abraham tenía 100 años. Y luego viene ¿quién? El hijo de Isaac, Jacob. Que en ese momento recordemos que más adelante Dios nos hace ver claro el nombre. Ya no te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel. Así que esta es la línea genealógica de Dios, ¿sí? Entonces sus hermanos, ¿qué sucedió? Sus hermanos lo odiaban. ¿Por qué lo odiaban? Porque realmente pues veían que primero el papá lo consentía, ¿no? ¿Y cuántas veces puede pasar eso dentro de tu hogar? Cuando tú estás consintiendo a alguien, cuando hay varios hermanos y consientes a alguien, pues los otros hermanos no les va a agradar, no les va a gustar, ¿correcto? Entonces, tristemente, él era el consentido de Jacob. Así que cada vez que Jacob le decía, a ver, ve y checa a tus hermanos qué están haciendo, imagínate cada vez que llegaba con el informe, pues el informe era malo, ¿no? Y en ese momento, pues claro que pues, cuando llegaban los hijos con Jacob, pues ya los exhortaba a todos, ¿no? Y en ese momento, oye, ¿por qué los exhortaba? Pues porque había un chismoso. Había un chismoso. Había alguien que nos estaba divulgando. Así que realmente la Biblia dice que lo odiaban por su actitud. Y no dudo, te lo digo una cosa, a los 17 años, José era orgulloso. Porque también hay que ver la vida de José, ¿sí? José era orgulloso, era ególatra, ¿sí? Y no nomás eso, también era engreído, ¿sí? Yo soy el preferido de papá, ¿sí? A mí no me pueden hacer absolutamente nada, ¿no? Al revés, me tratan con cariño. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que si tú consientes a tu hijo, va a llegar un momento en que te va a avergonzar. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios? Tenía que trabajar en la vida de José. Oye, si voy a usarte, pues voy a tener que trabajar. ¿Para qué? Porque realmente yo no quiero un José así, ¿sí? Y muchas veces Dios dice, yo no te quiero de esa manera. No quiero que seas orgulloso, no quiero que seas egocéntrico, ¿sí? Sino que realmente te des cuenta de lo que Dios quiere para ti. Así que hay varios principios que Dios nos quiere enseñar a través de esta enseñanza. Dios está con nosotros en los momentos difíciles. Claro, Dios está con nosotros. Así que quisiera que veamos cómo Dios estuvo con José. Primero que nada, sus hermanos querían matarlo, ¿recuerdas? Cuando realmente Jacob lo manda a buscarlos y de repente, ¿qué ven los hermanos? Los hermanos lo ven y dicen, ahí viene, ahora sí que ahí viene el soñador, porque además recuerda que había tenido sueños, ¿no? Y uno de los sueños era de que todos se inclinaban hacia él. Entonces decían, ah, ahora como quien dice, nosotros te vamos a servir a ti, ¿no? Entonces ya te imaginarás qué locura, ¿no? Porque la verdad, qué locura. Claro, José no lo entendía, tampoco los hermanos, pero no era la actitud correcta. Y si José no tuvo la actitud correcta hacia sus hermanos. Así que cuando lo vieron venir, ¿qué dijeron? ¿Sabes qué? Mira, ya viene el soñador. Mira, vamos a deshacernos de este cuático. ¿Sí? Y fíjate a qué grado el corazón del hombre, como dice la Biblia, es engañoso y perverso, tan perverso que querían matar a su hermano. Fíjate qué fuerte. Y en ese momento, ¿qué hace Dios? Dios tiene que intervenir. ¿En quién? En la vida de Rubén y en la vida de Judá. Eso es lo que hizo. Oye, ¿eran creyentes? Tampoco eran creyentes. Pero Dios tuvo que intervenir. Así como puede intervenir, aún en personas que no son creyentes, ¿sí? Para ponerles un hasta aquí. Y en ese momento, ¿qué hizo Dios? Hizo que no lo mataran. Que si puso en el corazón de Rubén, él no quería saber nada de eso, y Judá no quería que lo matara. Aunque lo metieron primeramente en un pozo, no querían que lo matara. Así que vemos cómo Dios estaba con él. Así que Dios habló con ellos. Así que en lugar de matarlo, ¿qué hicieron? Lo vendieron.
Vieron ahora sí que vieron unos ismaelitas, ¿no? Ahora sí que paisanos, porque son paisanos míos, ¿no? Fenicios, comerciantes, ¿verdad? Y en ese momento, pues ellos compraban todo, aún esclavos, y lo que hacían era venderlos en Egipto. Es lo que hacían. Entonces, que imagínate, llega ya José, ahora sí que vendido como esclavo, ¿sí? Sin nada, sin esa capa que su papá le había hecho de colores, sin nada, que si tenía que Dios despojarlo de todo. Eso es lo que tenía que hacer Dios. ¿Y qué hizo? Lo puso como esclavo. Llegó a Egipto y ¿quién lo compra? Lo compra Potifar, ¿sí? Y al momento de ver quién era Potifar, porque vemos que realmente Potifar era uno de los generales de Faraón, ¿no? Y en ese momento, Dios, fíjate cómo mueve todas las cosas para que ponerlo en el lugar que Dios quiere ponerlo, porque lo pudieron haber comprado en otro lugar, pero Dios dijo, no, aquí te quiero. Y vamos a ver Génesis capítulo 39, ¿sí? Para ir adelantándonos un poco, y vamos a ver versículo del 1 al 6. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Así es, fíjate cómo realmente, ¿qué hace Dios? Claro, no creas que llegó luego José a que, hoy me caes bien y vente para acá. No, 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 que decir, imagínate el tiempo que tuvo que trabajar José en esa casa y la manera en que tuvo que Dios darle gracia, ¿sí? Porque no dudo que José le pedía a Dios, dame gracia delante de este hombre, ¿no? Porque realmente, pues no estoy en mi tierra, no conozco el idioma, hombre estaba en otro país completamente, ¿no? Así que para él todo era nuevo. Y en ese momento, ¿qué hizo José? Simplemente lo que quería es agradar a Dios. Es decir, José empezó a trabajar para Potifar, agradando a Dios, no a Potifar. No para que Potifar lo aplaudiera, sino para agradar a Dios. Y tristemente, muchas veces queremos agradar al hombre en lo que hacemos en nuestro trabajo, cuando el que tenemos que agradar es a Dios. No tenemos que agradar al hombre y tampoco el hombre tiene que aplaudirnos por lo que hacemos. Es una responsabilidad, es como el trabajador cuando va a trabajar, ¿sí? Pues tienes una obligación, ¿no? Oye, que como director o general te voy a alentar, eso es diferente, ¿no? Pero tú tienes que cumplir con tus obligaciones. Entonces imagínate cómo José tuvo que ganarse la confianza de Potifar. No sé cuántos años, porque la Biblia no lo muestra. No sé cuántos años pasaron ahí, pero fueron algunos, ¿correcto? Hasta que llega un momento en que Potifar, ¿qué hace? Lo pone como... Ahora es administrador absoluto de todo lo que tenía Potifar. Y fíjate qué impresionante. Dios bendijo la casa de Potifar. Y tú dirás, oye, si no era creyente. No necesariamente tenía que ser creyente, sino había un creyente que es diferente. Había un creyente para que ese que era incrédulo se diera cuenta que la bendición venía a través de Dios. ¿Por qué? Porque Potifar sabía perfectamente que que José creía en Dios. Para él creía en Dios. Así que cuando vemos ahora el versículo 39, el capítulo 39, perdón, ahora vemos el versículo 7 al 9, fíjate lo que nos dice. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor en esta casa
y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjate la actitud de José. No hacia Potifar, sino fíjate la actitud de José. José decía, perdóname, el que me está viendo es Dios. Aunque no había absolutamente nadie en la casa. ¿Por qué? Porque la mujer fue muy astuta. Claro, pues cuando lo veía, pues imagínate, el chavo empieza a crecer, fortalecerse, además dice la Biblia que era de buen parecer, pues no, pues esta chica decía, a este muchacho lo quiero, ¿no? Pero no es así. Satanás siempre va a tener, mira, recuerda algo importante, Satanás siempre va a traer tentaciones a tu vida, ¿correcto? Pero el punto es si caes en la tentación. La tentación no es pecado, el punto es caer en la tentación. Entonces, fíjate lo que realmente hizo Satanás. Le mandó una tentación. Muchas veces te pueden mandar tentaciones. La pregunta es, ¿cómo vas a actuar? Así que la Biblia dice que ella le hablaba día tras día y él no lo atendía. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Pues simplemente porque decía, ¿cómo no? Y claro, una mujer que se siente realmente rechazada, no, pues ¿cómo? ¿No? Ahora sí que eso sí, no. Y te das cuenta de cómo Potifar, en ese momento que creía en él, que confiaba en él, además sabía quién era José, ¿sí? Y no dudo, te voy a decir una cosa, no dudo que Potifar sabía también quién era su esposa. No lo dudo, ¿sí? Y en ese momento, ¿qué pasa? Le pone una trampa. Y esa trampa en ese momento cae. ¿Qué hace Dios? Tú dirás, oye, ¿y dónde está Dios? ¿No? ¿Cómo es posible que si realmente ha trabajado correctamente con Potifar, ¿sí? Y él está haciendo lo correcto, ahora ¿por qué me está pasando lo incorrecto? ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Porque tú no sabes cómo Dios te está cuidando. Tú no sabes la manera en que Dios te puede estar protegiendo. Tal vez hasta Dios pudo haber mandado esa tentación, ¿correcto? ¿Por qué? Porque quiero protegerlo. Si veo que hay esa tentación, pues lo que quiero es protegerlo. Claro que en ese momento José corre, ¿sí? En ese momento, cuando esta mujer se la avienta, y pues ¿qué dejó? Pues dejó su capa, ¿no? Y en ese momento empezó a gritar porque no había nadie en la casa diciendo que este hombre la quería violar, ¿no? Entonces llega Potifar, tú imagínate, llega Potifar al ver toda la situación y el escenario, pues él no sabía lo que estaba pasando. Y en ese momento no dudo que agarró a José y le dijo, a ver, ¿qué te pasa, chavo? ¿No? Y claro que José respondió correctamente, me conoces y sabes perfectamente que he sido íntegro para ti. En ese momento te quiero decir una cosa, en Egipto, si realmente Potifar, que además Dios metió la mano para que no lo matara, porque lo pudieron haber matado, dijo cadena perpetua, como diciendo, te voy a meter a la cárcel, pero no vas a salir de ahí. Y no dudo que la esposa haya dicho, ¿cómo que a la cárcel? Mátalo. Fíjate qué fuerte, ¿no? Mátalo. Aún así Dios, sin que Potifar fuera creyente, al ver a José y ver su vida y ver su actitud, él decía, este es un hombre de Dios. Brillaba. ¿Por qué? Porque brillaba en todo lo que él hacía. Si Potifar tenía un peso, ahora tenía 10. ¿Por qué razón? Por la bendición que Dios le había dado a través de José. Entonces sabía que era un hombre íntegro. Entonces, ¿qué hizo? Lo voy a meter a la cárcel, pero no vas a salir de ahí, amigo. Porque no puedo hacer otra cosa. No puedo decir que mi esposa, sé que mi esposa tal vez me está engañando, pero no puedo decir eso, ¿verdad? Pues era Potifar, el general, o así que de la guardia del faraón. Y en ese momento, ¿qué sucede? Se encuentra preso. Así que Dios estuvo todo el tiempo con él. Fíjate, estuvo todo el tiempo en la casa de Potifar y estuvo todo el tiempo en la cárcel. Entonces vemos cómo José nunca bajó sus ojos, porque creía en Dios. Hoy entendiendo, no lo entendía. Ahora que está preso, ¿qué dice la Biblia? Vamos a leer el 39, del capítulo 39, del 19 al 23. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel
entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Fíjate qué impresionante. Que decir, él estaba en una cárcel de lo que le llaman aquí las cárceles de alta seguridad, en el que no puede entrar absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque eran, se puede decir que los que estaban metidos ahí eran los que Potifar había metido, que habían atentado contra Faraón. Y entonces era una cárcel que el que entraba ahí ya no salía. Y si salía, salía muerto. Entonces tú imagínate cómo Dios, aún estando en la cárcel, tú crees que el carcelero cuando lo vio, en ese momento dijo, ay, pobre chamaco, tal vez sí tenía razón. No, perdóname, lo han de haber atacado muy fuerte dentro de la cárcel, de cómo es posible que hayas atentado contra la esposa de Potifar, ¿no? Y en ese momento no creo que haya padecido algo así como que tan fácil, pero ¿qué sucedió? Dios le dio gracia delante de los ojos del que realmente cuidaba la cárcel. ¿Por qué razón? Porque José nunca cambió su actitud. Y no nomás no cambió su actitud, recuerda, no se justificó. Sabía él que no era culpable. Aunque la gente lo tomaba como culpable, ¿sí? Él sabía que no era culpable y sabía que Dios sabía lo que estaba pasando. Y en ese momento dijo, ¿sabes qué? Yo creo en él, Dios sabe lo que está pasando, no entiendo ahora que estoy aquí adentro, pues Señor, ayúdame, porque no creo que las cárceles hayan sido muy lindas, que digamos, ¿no? Entonces, imagínate en ese lugar, ¿qué hace Dios? Darle gracia delante de los ojos del carcelero, del que realmente tenía la administración de la cárcel. Imagínate, ¿no? Ya cuando lo ve, el cuate dice, no, este chavo es otra cosa, este cuate algo trae. Fíjate, el testimonio de José no dudo que haya llevado a muchos a creer en el Dios de Jacob, porque es un testimonio. Él no tuvo que decir absolutamente nada. Al ver su vida, no dudo que muchas personas que estuvieron en la cárcel se convirtieron. Al ver su vida, no dudo que muchos de los esclavos que estaban con Potifar, porque en la hacienda, no dudo que muchos se hayan convertido. ¿Por qué razón? Por el testimonio de José. Fíjate lo que impacta tu vida. ¿Realmente tu vida está impactando entre la sociedad? Eso es lo más importante. Porque podemos decir muchas cosas, pero verdaderamente tú eres un testimonio. ¿La gente realmente está viendo que Cristo está en tu vida o que Dios realmente está contigo? ¿Que verdaderamente tienes esa paz que dices que el único que te la puede dar es Cristo? ¿Verdaderamente estás dando un testimonio? Porque eso es lo más importante. Así que al pasar por dificultades y tiempos difíciles en la vida, ¿sí? Podemos descansar en una verdad. Dios está con nosotros. Cristo está en tu corazón, te has rendido delante de Él y le has entregado tu vida. Así como Dios estuvo con José, sin duda estará contigo. Sin duda. Pero si tienes el mismo testimonio de José, si realmente estás viviendo conforme a los principios de José, no conforme a los principios del mundo. Fíjate lo que dice Hebreos, dice, no te desampararé ni te dejaré. Es decir, es algo que tú tienes que apropiarlo. Cuando la Biblia dice claramente que Dios nunca te va a dejar ni te va a desamparar, sabes que Él es mi Dios, Él es el que me va a cuidar, es el que me va a proteger, ¿sí? Y no tengo por qué tener temor absolutamente de nada ni de nadie. Entonces, Dios nunca te va a dejar ni te va a abandonar. No te abandonaré en ninguna situación. No importa la situación o la circunstancia en la que tú estés viviendo. No importa. Él no te va a abandonar. Tampoco no te va a abandonar en ningún momento que estés pasando una dificultad. O estés pasando por algo que tú sabes, que no sabes ni entiendes lo que está sucediendo. Así que la Biblia dice claramente, estaré contigo. ¿Realmente estás creyendo eso? ¿Estás creyendo que Dios está contigo? Y te voy a dar un salmo, fíjate, es un salmo maravilloso, te lo voy a leer, es el Salmo 139, pero fíjate que este es un pasaje muy conocido. ¿Por qué razón? Porque fíjate lo que escuche, lo que dice Dios, y es algo que te quiere decir a ti. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Pregunta, ¿quieres esconder de Dios? No te puedes esconder de Él. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Cuántas personas quieren huir de la presencia de Dios? ¿Tú crees que pueden huir de la presencia de Dios? Tampoco.
La respuesta es a ningún lado. No puedes huir. Ni el creyente ni el incrédulo, quiero que lo sepas. No puedes huir. Y luego dice, en este mismo Salmo 139, dice, si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo tan son las tinieblas que la luz. ¿Por qué razón? Porque ahí está la presencia de Dios. Ahí está la presencia de Dios. Por tanto, no importa lo que estés atravesando en tu vida. No importa. Y sé que hay muchas gentes que están atravesando más dificultades de lo que nosotros estamos viviendo. ¿Sí? Pero esto nos lleva a ¿qué? A orar y también a pedirle a Dios que ponga gente, mediadores. ¿Para qué? Para que esa gente realmente escuche. Estas cosas que están sucediendo en nuestro país, quiero decirte una cosa, son juicios de Dios. ¿Por qué? Porque Dios recuerda que no le agrada la maldad. No le agrada. Y tengo que mandar juicio. Pero ¿qué hace Dios? En esos juicios hace que la gente crea en Él. Y es el momento, ¿para qué? Para compartir. Hay un pastor en Poza Rica que se llama Florencio. Ojalá que se pongan a orar por él. ¿Y sabes qué le pedimos a Dios? Que lo fortalezca. ¿Para qué? Para que comparta la palabra. Para que no se desanime y pueda llevar a los pies de Cristo a la gente que ha estado a su alrededor, que no le ha creído. Así que no hay tinieblas físicas a los ojos de Dios que Él no pueda ver. Y cuando todos pasamos por tiempos difíciles en nuestra vida, Dios ve cada sencillo evento. Cada sencillo evento. Cada sencillo detalle. Que si de lo que está pasando. Dice la Biblia claramente que tiene el control hasta cuando una hoja cae de un árbol. ¿Tú crees que no puede tener el control de nuestras vidas? ¿Tú crees que no puede tener el control de lo que está pasando en esta tierra? Así que el principio básico es, cuando todos pasamos por momentos difíciles, no importa cuán difícil sea. No importa. Ni quién lo causó, porque queremos justificarnos, ni cuál sea su origen. Así que el principio fundamental siempre es Dios está conmigo. ¿Verdaderamente Dios está contigo? ¿Hay dificultad? Sí. Dios está conmigo. Aún en la dificultad. Y como hijos de Dios tienes el derecho y tienes la autoridad y el privilegio y expectativa de ¿qué? De acercarte a Él. Fíjate qué privilegio. Que en el momento en que tú inclinas tu rostro y en ese momento le hablas a Él, te está escuchando. ¿Por qué razón? Porque Cristo está en tu corazón. Mucha gente le clama a Dios. Cristo no está en su corazón, Dios no escucha. La Biblia lo dice claramente, Dios no escucha. La única manera que tu oración puede llegar delante de Dios es a través de Cristo. Él es el mediador, no una religión, no un hombre. Él es el mediador. La pregunta es, ¿le estás clamando a Él? Tienes ese privilegio de poder estar en su presencia. Tienes absoluta confianza de que lo que tú estás pidiendo, Dios lo va a contestar. No importa lo que estés enfrentando. Dios te va a acompañar en cada momento. En cada momento. Pero si tú no le has entregado tu vida a Cristo, te voy a decir una cosa, cancela todo lo que dije. Cancélalo. ¿Por qué razón? Porque Dios nada más guarda a sus hijos. Y la Biblia lo dice. Somos creación de Dios. Pero para ser hijos de Dios tenemos que entregarle nuestra vida a Él. Si no le has entregado tu vida a Cristo, te voy a decir una cosa, cancélalo. De nada sirve. Y si quieres seguir luchando, pensando que vas a salir tú adelante, Dios te deja. Hasta que va a llegar un momento en que no vas a poder. Y vas a estar como el hijo pródigo, ¿sí? En el fango. ¿A dónde quieres que te lleve Dios para que realmente reacciones y te entregues por completo por Él? ¿A dónde quieres que te lleve? A veces veo personas que Dios se le acerca a sus vidas y no le entregan su vida. Y a veces me pregunto, bueno, ¿y qué tendrás que hacer Dios para que esa persona se rinda? ¿Qué tendrá que hacer Dios? Porque hay quienes no se rinden. Así, cuando tú rechazas a Jesucristo, cuando tú realmente lo has despreciado, porque has despreciado su obra, estás despreciando al Espíritu Santo. No estás aceptándolo. ¿Qué hace el Espíritu? Quiere convencerte. ¿De qué? ¿Cuánto te ama Dios? Eso es lo que hace el Espíritu.
Él quiere convencerte. Es que no te das cuenta que la gente se está perdiendo. Un día familia en el infierno. No, tienes un privilegio. Apropialo. Ya basta de estar queriendo pensar en las cosas del mundo. Perdóname, no te vas a llevar absolutamente nada. Y esto no va a acabar, quiero que lo sepas. ¿De qué te estás preocupando? De las cosas que no tienes por qué preocuparte. Preocúpate por la salvación. Es más, preocúpate porque tu nombre esté escrito en el libro de la vida. De eso debes de preocuparte. Así que es un privilegio que tenemos en el momento de que nos acercamos a Él. Tú dirás, ¿acaso no dice la palabra que ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo? Para los hijos de Dios, no para los incrédulos. Así que escucha, tú puedes desarrollar una relación con Dios. Todos somos pecadores, pero tienes que rendir. Tienes que reconocer que estás mal. Nada te puede llevar a la presencia de Dios más que Cristo. Jesús dijo claramente, yo soy el camino. Y no hay otro camino. Violamos los principios de la palabra de Dios. Desobedecimos a Dios, nos rebelamos contra Él, nos separamos de Él. ¿Por qué razón? Por nuestro pecado. Ahora, ¿qué nos permite unirnos? El pecador con un Dios santo. ¿Por qué es un Dios santo? La cruz. Ese es lo único que te puede unir. La cruz de Cristo. Por eso Dios lo puso ahí. Para perdonar tus pecados. Si tú no reconoces eso, tú vas a ser condenado. Y tú te estás condenando. Porque Dios no condena a nadie. Infierno, claro que hay un infierno. ¿Hay un lago que arde con fuego y azufre? Claro que hay un lago que arde con fuego y azufre. ¿A dónde quieres estar? ¿En el lago que arde con fuego y azufre o en la Nueva Jerusalén? Porque la Biblia dice claramente que Jesucristo va a venir a reinar. Y es la Nueva Jerusalén. ¿Dónde quieres estar? Derramó su sangre en el Calvario por ti. Y eso es lo único que hace posible que ese Dios santo, ¿sí?, pueda tener una relación contigo. Si no, no hay manera. Tú tienes que pedirle a Dios que perdone tus pecados. Tú sabes perfectamente lo que has hecho. Yo soy salvo por gracia, no por lo que haya hecho, no por mis obras. Es gracia, es gratis, por fe. Dios es el que se atraviesa en nuestras vidas, pero mucha gente lo está rechazando. Así que Cristo viene a vivir en nuestro corazón. ¿A quién tenemos? Al Dios vivo. A ese tenemos en nuestro corazón. ¿Para qué? Para guiarnos, para conducirnos, para cuidarnos. ¿Por qué razón? Porque somos sus hijos. Oye, que vamos a pasar momentos difíciles, claro que los vamos a pasar. Y te digo una cosa, y van a venir más momentos difíciles. ¿Estás preparado? Porque ese es el punto. Esa es la promesa firme, férrea y eterna de Dios. Y no la va a cambiar. No la va a cambiar. Aunque la gente diga lo que diga, Dios no la va a cambiar. Somos hijos de Él, ¿sí? De un Dios vivo, sin excepción. Así que Dios está conmigo en toda la dificultad, en todas las dificultades. Así que Dios tiene un propósito al permitir tiempos difíciles en nuestras vidas. Él tiene un propósito. Y no importa lo que tú estés pasando. Si tú... Quiero que veas la vida de José. ¿Qué estaba haciendo Dios en José? Lo estaba preparando. Hoy los jóvenes nada más quieren ir a alabar, quieren ir a danzar, ¿sí? Pero no quieren realmente entregarle su vida a Cristo. A ver a quién conocen, a ver qué hacen. Perdóname, eso no es el evangelio. Eso no es predicar el evangelio. Eso no es la salvación. Hoy los jóvenes se están perdiendo. ¿Qué es lo único que quieren? Diversión. ¿Qué hacen las iglesias? ¿Alabanzas?
Canta, 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 canta. ¿Y dónde está Cristo? ¿Realmente está Cristo en el corazón de ellos? No lo está. José realmente fue íntegro. Y no nomás José. Te puedo hablar de la vida de Daniel, te puedo hablar de la vida de David. Te estoy hablando de jóvenes, no te estoy hablando de gente adulta. La Biblia dice que se acerca a los jóvenes para que no padezcas. Pero hoy los jóvenes no quieren escuchar. ¿Qué es lo que Dios quiere para un joven? Un servicio. Para un servicio, para algo maravilloso. Tal vez no lo entiendes, pero es algo maravilloso. Humanamente hablando, José, fíjate, humanamente hablando, José actuó como Salvador. Fíjate qué increíble. ¿Por qué razón? Salvó a su familia. Eran 70 de la familia de José, de Jacob. Salvó a su familia. Y no nomás salvó a su familia, salvó a Egipto. ¿Por qué razón? Porque venían 7 años de hambruna. Si José no estuviera ahí, su familia hubiera muerto. No le hubiera alcanzado toda la riqueza que tenía Jacob para poder comprar alimento. No la tenía. Es más, deja que no la tuvieran. No hubiera preparado realmente Dios a ese pueblo a través de José. ¿Para qué? Para cuidar el alimento. Ellos desconocían lo que estaba pasando. Así que José actuó como salvador de su familia, actuó como salvador de esa civilización. Porque pasaron 7 años de hambre. Fíjate, la Biblia dice claramente que cuando regrese Jesucristo, le preguntaban a los apóstoles, ¿y qué va a suceder? ¿O cómo vamos a saber que vas a venir? ¿O cómo vamos a saber de tu regreso? Dice, para empezar va a haber guerras y rumores de guerras. Ve lo que estamos viviendo. Y luego dice, a pestes. Todavía no llegamos a eso. Y luego dice hambruna. Oye, ¿van a pasar la misma hambruna que pasó a Egipto? Sí. Pero ahora no hay un José. Esa es la diferencia. No va a haber un José. Así que se volvió en un acto de salvación. ¿A los ojos de quién? A los ojos de Dios. Entonces la dificultad durará tanto. ¿Cuánto va a durar tu dificultad? Lo necesario para que Dios en ti. Eso es lo que va a durar. ¿Por qué razón? Porque tiene un propósito. Claro que si no le has entregado tu vida a Cristo, no hay propósito. No te preocupes, puedes seguir con tu vida. Pero mientras le hayas entregado tu vida, para Dios hay un propósito. No nomás es salvarte por salvarte. Es salvarte para que Dios use tu vida. Para que muchas personas le conozcan. Quizá alguien diga, ¿cuánto durará esto? Cuanto sea necesario para que Dios cumpla tu propósito. No lo sé. Solamente Dios lo sabe. Así que si todos pudiéramos ver nuestra dificultad en el futuro, pudiéramos ver lo que Dios ve. Fíjate qué impresionante. ¿Tú crees que José estaba viendo lo que iba a pasar en el futuro? En lo más mínimo, no entendía lo que estaba pasando. ¿Sabes qué dirías? Si realmente vieras lo que Dios hizo con ese propósito, diríamos, sí, gracias Dios. Gracias porque pasé por esta situación, por esta dificultad. Gracias por este problema. No lo entendía. Ahora lo entiendo. Claro, porque había un propósito. Y te digo una cosa, yo lo he vivido. Yo lo he vivido. Por eso te lo estoy diciendo. He pasado suficientes dificultades en mi vida y no las entendía. Había ocasiones en que no entendía lo que Dios estaba haciendo. ¿Por qué me está pasando esto, Dios? Si te estoy sirviendo, si estoy discipulando, si estoy yendo a predicar la palabra de Dios, si estoy evangelizando la palabra, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? No lo entendía en ese momento. Pero ahora le dije a Dios, gracias. Lo que no entendía, ahora ha sido para mí una gran bendición. Aunque fue un tiempo de tinieblas y oscuridad, ahora ha sido un gran tiempo de bendición. Así que, ¿cómo vas a reaccionar hacia el problema? ¿Qué le vas a decir? Señor, ¿qué haces? Yo se lo dije. Yo los quiero que lo sepas, porque a veces pensamos que no nos podemos quejar. Te puedes quejar, no te preocupes. Manda tu queja, a ver si Dios la responde. ¿Sí?
Yo mandé mi queja y Dios no me respondió absolutamente nada, ¿eh? Ahora sí que se quedó callado. ¿Por qué razón? No tenía por qué decir algo. No tenía por qué decirme algo. Así que realmente Dios no dijo en ese momento ninguna palabra, aunque me ponía a leer, ¿sí? Aunque me dieron libros para alentar mi corazón. Yo veía que Dios no me decía nada. Muchas veces Dios tiene que guardar silencio absoluto. Así es. Aunque tú digas, quiero que me hable, Dios tiene que guardar silencio. Escucha bien, he vivido lo suficiente para que en cada una de esas situaciones Dios hizo que yo superara las dificultades. Dios me sacó. Dios me sacó de la oscuridad. Así que lo recordé, porque te digo una cosa, Dios también hace que lo recuerdes. Y pensé, ahora sí que veo lo que estabas haciendo. Entiendo lo que hacías. Y te digo algo, le doy gracias a Dios. Gracias, gracias, gracias. Yo no lo entendía, pero tú sabías lo que iba a suceder. ¿Quisiera pasar por eso? Por supuesto que no. No quisiera pasar por eso. ¿Sí? Pero Dios tenía que hacerlo. Así que Dios realmente me ayudó. Y le agradezco a Dios lo que aprendí. Porque ¿sabes qué? Cuando hay una situación difícil, ¿sí? Cuando hay una circunstancia difícil, ¿sí? Cuando hay un problema, ¿sí? Dios quiere enseñarte algo. Eso es lo que Dios quiere. Yo lo aprendí. Y claro que lo hago. Y como te digo, no me gustaría pasar por eso. Todos esos años que estás haciendo en Dios, ya, te está haciendo algo, te está preparando, quiero que lo sepas. Te está preparando. No sabes para qué, pero Dios te está preparando. ¿Qué hizo Dios con José? Lo preparó para ser gobernador de Egipto. Fíjate qué impresionante. El imperio más poderoso de ese tiempo. Más poderoso. Controlaba toda la humanidad. Todo el mundo. Todo el mundo tenía que rendirse ante Egipto. José aprendió qué. Primero tenía que aprender las costumbres. No conocía las costumbres de Egipto. Segundo, tenía que aprender el idioma. Eso es lo que tenía que aprender. Y luego no nomás eso. También tenía que enseñarle a ser un buen administrador. Entonces le enseñó a administrar. ¿Por qué? Porque nunca se iba a imaginar que iba a estar en ese lugar. Si no hubiera aprendido las costumbres, el idioma y ser un buen administrador, ¿tú crees que Dios lo hubiera puesto en ese lugar? No. ¿Tú crees que José viviendo con su familia en Jacob, siendo un consentido, orgulloso, egocéntrico, ¿tú crees que iba a lograr eso? No. Tenía que pasar por oscuridad, tenía que pasar por tinieblas. Tenía que prepararlo, ¿sabes a qué? A respetar a la autoridad. Eso es lo que tenía que hacer. Aunque no dudo que José respetaba la autoridad que era Jacob, ¿sí? Pero Dios tenía que prepararlo. Tenía una autoridad, Potifar. Era un esclavo, quiero que lo sepas. Tenía que aprender a respetar la autoridad. Igual lo hizo en la cárcel. Igual lo hizo en Egipto. ¿Qué le dijo Faraón? Aquí no hay nadie arriba de mí. Es decir, te voy a dar a ti esa responsabilidad, pero arriba de ti estoy yo. Siempre puso Dios a alguien. ¿Quién es tu autoridad? ¿Quién es tu autoridad? Así que estaba aprendiendo a ser administrador, estaba aprendiendo a vivir bajo autoridad. ¿A los ojos de quién? A los ojos de Dios, no a los ojos de los hombres. ¿Preparándola para qué? Para este lugar de servicio. Eso es lo que estaba haciendo Dios. Dios sabe lo que quiere hacer con tu vida. Dios lo sabe. Él te creó. José no entendía él lo que estaba pasando. Él no sabía lo que iba a ocurrir. Pero hubo principios importantes. ¿Cuáles? Creyó. Confió. Sabía quién era su Dios. Hay un principio. ¿Existe ese principio? Dios está cumpliendo un propósito en tu vida. No sé cómo lo va a hacer, ¿eh?
Y te dice Dios, o por la buena o por la mala. ¿Por qué razón? Porque eres su hijo. Somos sus hijos. Cuando tú tienes a tu hijo y yo tengo a mi hijo, le digo, o por la buena o por la mala. Tú decides cómo hacerlo. Aprendemos más en la luz que en la oscuridad. Digo, perdón, aprendemos más en la oscuridad que en la luz. Claro, porque aún viviendo en la oscuridad o tinieblas me estoy dando cuenta de quién es mi Dios, quién es el Rey de Reyes, quién es el Señor de Señores. Así que piensa lo que aprendió José y lo que Dios tuvo que hacer con él. Y creo que una de las cosas que aprendió, te voy a decir que aprendió a apreciar a su familia. Eso lo aprendió, porque tal vez no lo apreciaba. ¿Sabes qué aprendió? También aprendió a que tal vez fue demasiado orgulloso, soberbio, egocéntrico con sus hermanos, ¿no? Eso es lo que aprendió. Aprendió a ser humilde, porque no era humilde. Aprendió a ser sencillo, aún en una familia poderosa. Dios tenía que aprender, que tenía que aprender a ser sencillo. Comenzó a darse cuenta que una de las razones por la que sus hermanos lo odiaban tanto es porque era el favorito de papá. Por eso lo odiaban tanto. Y te digo una cosa, y tal vez José se aprovechó de eso. Entonces, cuando hablamos de aprender más en las dificultades que en la luz, pienso que quizás José aprendió muchas cosas. Eso es lo que Dios aprendió. Y otra de las cosas que aprendió, te voy a decir cuál fue. Aprendió a que Dios siempre fue fiel, que nunca lo abandonó, que siempre estuvo en toda situación. Aprendió que en los momentos difíciles de su vida, Dios seguía revelando su presencia. Dios estaba presente y levantándolo sin importar. Porque eso es lo que hace Dios, levantarnos. Muchas veces nosotros no queremos, nos tiene que levantar. Dios es el único que nos puede fortalecer. Y sin duda aprendió algo. Tenía dones y talentos. Tú no sabes cuáles son los dones y los talentos que Dios te da. Todos tenemos dones y talentos. José aprendió eso. Tenía dones y talentos en el área administrativa. Así que nunca hubiera sabido en la casa de su padre. ¿Por qué razón? Porque era un niño consentido. Le complacían todo. ¿Fue obligado? Sí. Fue obligado por Dios. Y muchas veces Dios hace eso. Y sin duda aprendió mucho más de sí mismo, porque tenía que aprender algo de sí mismo. Sin duda aprendió dónde estaba moralmente. Fíjate qué impresionante. Le mandó la tentación de la esposa de Potifar. ¿Cómo estás moralmente delante de los ojos de Dios? Asimismo, al ser tentado, él dijo no. Él se negó. Y hoy muchos jóvenes están cayendo en una trampa. Es difícil decir no, ¿verdad? José aprendió a decir no. Tenía una cualidad, y esa cualidad básica era la moralidad divina. ¿Por qué? Porque hay alguien que me está viendo. Es Dios. Tal vez no te vean tus papás, pero hay alguien que te está viendo. Así que él pudo decir no, y no nomás eso, alejarse. ¿Dónde lo aprendió? En la oscuridad. Ahí lo aprendió. Aún en los momentos difíciles caminamos hacia la luz. ¿Por qué razón? Porque es un principio básico. Y viendo la vida de José, vemos que cuando estaba con su familia, estaba caminando hacia la luz. Cuando estaba caminando hacia la luz. Cuando se convirtió en esclavo y siervo de Potifar, se movía hacia la luz. Es decir, nunca bajó sus ojos de Dios. ¿Fue acusado falsamente? Él seguía poniendo sus ojos en la luz. Cuando estuvo preso, seguía avanzando en la luz.
Así que no subestimemos lo que Dios quiere hacer en tu vida. No lo subestimes. Siempre nos movemos hacia la luz. ¿Por qué? Porque es el lugar donde vamos a llegar. Porque llegará el día en que vamos a morir, o estés muriendo, ¿sí? O te estés muriendo. Y en ese momento la Biblia dice, para el creyente, aunque pases por valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno porque yo estaré contigo. Claro, aún en ese momento no vas a tener temor de morir. ¿Por qué razón? Porque sabes a dónde vas a abrir tus ojos. Así que si nuestra atención está en Dios, siempre nos... En cualquier momento difícil. Mira, los momentos difíciles para ti no lo son para Dios. No son para Él. No crees que Él se está preocupando. No. Serán para ti, pero no para Dios. Si me niego a seguir la luz, ¿qué va a pasar? Me voy a quedar en la oscuridad. Y lo que aprendemos en dificultades debemos compartirlo en la luz. ¿Qué es lo que has aprendido? Hoy más que nunca debemos estar sensibles. ¿Para qué? Para compartir la palabra. Es lo que tenemos que hacer. Compartirle a esa gente. Eso es lo que tenemos que hacer. Quiere Dios que sea sensible. Y muchas personas están pasando por oscuridad y hay muchas personas hoy necesitan ayuda. Claro que la necesitan. Pero no nomás la ayuda física, no nomás el hecho de mandar alimentos. ¿Estás orando por ellos? ¿Estás orando para que Dios realmente ponga a una persona, a un mediador escogido para que realmente le entreguen sus vidas? ¿Estás dispuesto a eso? A que Dios Todopoderoso pueda compartir lo que tú has aprendido. Has aprendido mucho, ¿sabes? ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que tú seas una herramienta. Eso es lo que Dios quiere. Porque si no fuera así, dirías, bueno, pues ya, pues, ¿qué estamos haciendo aquí? No, pues ya vámonos. Ya vámonos, ¿qué estamos haciendo aquí? Ya no hay nada que hacer aquí. Así que Dios, yo quiero que Dios sea una herramienta en sus manos. Tienes que entregarle por completamente tu vida a Él. ¿Para qué? Para poder ayudar a las personas que están pasando por oscuridad. Mira, cuando yo pasaba por esos momentos, yo no entendía lo que estaba pasando. Pero te digo algo, le doy gracias a Dios porque he podido ayudar a mucha gente que cuando yo pasé esa situación, ahora los estoy ayudando y los estoy alentando. Ahora sí, como dice, estoy entendiendo lo que están pasando. Dios siempre va a traer personas que lo que tú viviste y cómo Dios te sacó adelante, para que tú seas un testimonio de esa persona. Le doy gracias a Dios por eso. Así que muchas personas están perdiendo todo física y materialmente y están en una gran dificultad. ¿Por qué razón? Porque todo lo ven oscuro. Pero hay algo maravilloso, ¿sabes? ¿Sabes qué es lo más maravilloso? Esto, la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que puede realmente alentar nuestro corazón en la oscuridad. Es lo único que puede hacer. ¿Por qué razón? Porque aquí hay luz. Porque estamos hablando de Dios. Si tan solo la lees, vas a confiar en Él. Dios te va a sacar de las tinieblas y te va a traer a la luz. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza. Gracias por la vida de José, que verdaderamente alienta nuestro corazón. Gracias, Padre, por hacernos ver que podemos pasar por dificultades, por problemas, por enfermedades. Pero si te hemos entregado nuestra vida, tenemos la seguridad de que tú estás con cada uno de nosotros. Te pido por las personas que todavía no han tomado esa decisión de entregarte su vida, Señor. Quebrántalos, alcánzalos, Señor. Enamóralos, Dios. Atraviésate en las vidas de las personas que realmente te están buscando, Padre. Porque no dudo que hay gente que realmente está buscando una salvación, está buscando la verdad, está buscando una esperanza. Y la única esperanza es a través de Cristo, Señor. Y te damos gracias. ¿Por qué? Porque Él pagó por nuestros pecados.
Gracias, Señor, porque tú lo sacrificaste por salvarme a mí, por haberme librado del infierno. Y te doy gracias por este tiempo. Y todo esto en tu nombre y para tu gloria, Señor Jesús. Amén.